Pasada falleció el Pepe. Para muchos de nosotros, un beso, sí, queda lindo. Adiós, voten bien. Perdón, sí. Algunas personas, por lo menos yo me siento dentro de ese grupo, consideramos que personas como el Pepe dignifican la política, dignifican la militancia, expresidente de Uruguay, alguien que luchó de forma absolutamente desinteresada, personal, estuvo metido en un pozo durante años en función de sus luchas. Pero para no hablar desde este lado del charco y preguntarle a un uruguayo, ¿qué tal? Diego Varela, ¿cómo estás? Pablo Jacar te saluda. ¿Cómo estás, Pablo? Es un verdadero gusto estar en contacto contigo y con toda la audiencia de la Radio de las Madres. Gracias, Diego, por estos minutos que vamos a compartir. Contanos un poquito cómo siente Uruguay la partida del Pepe. Bueno, yo creo que para arrancar describiendo lo que vivimos en estas últimas horas, hay que decir que fue algo que pocas veces habíamos presenciado, por lo menos en los tiempos recientes, una expresión de conmoción, de agradecimiento, de estar completamente tomados por esto que nos pasó como sociedad, que realmente en los últimos años nunca se había visto, y tal vez es algo que es importante aclarar, que por ahí nosotros que estamos siempre como unos cambios más abajo, ¿no? que la Argentina en promedio, que siempre no somos como más recatados, más tristes, un poco más precavidos a la hora de las manifestaciones. Sí. Para nosotros eso fue realmente histórico. Claro. No teníamos ningún antecedente en los tiempos recientes de la democracia de una despedida de estas características y de una expresión popular de estas características, y va a quedar sin duda como un hito histórico, ¿no? en la cultura y en la política y en la sociedad uruguaya, estos 3 días de despedida del Pepe Mujica. Estuve viendo varias fotos, estamos compartiendo acá en el streaming de la M530 algunas fotos exclusivas que Diego nos ha cedido muy gentilmente. Lo vimos al gobernador Kicillof, que viajó especialmente para despedirse. También hemos escuchado expresiones realmente horribles de algunas personas que tienen cierta fama momentánea, como es el Gordo Dan, Daniel Parisini, diciendo uno menos. Yo como argentino siento que eso realmente no me representa. De hecho, creo que no nos representa a la mayoría. El Pepe ha cruzado muchas ideologías, porque fue una persona respetada, incluso por las derechas. Yo recuerdo situaciones de él post presidencia, cuando ya tenía más su vida dedicada a dejar un legado en cuanto al pensamiento, y yo creo que es difícil estar en desacuerdo con lo que el Pepe predicaba con el ejemplo, ¿no? ¿Qué recordás vos personalmente, Diego, de Mujica? Mirá, yo para decirte un poco lo que recuerdo, creo que me gustaría sacar tal vez una etapa que es por la que por ahí menos se habla, que es como una especie de limbo que queda, pues habla mucho de la etapa de la dictadura y los años presos, y después, por supuesto, bueno, cuando de la parte de la presidencia y todos los años posteriores. Pero creo que la mejor forma un poco de comprender el fenómeno de qué pasó en esos años en el medio. De alguna forma, a veces se tiende, como siempre, a romantizar todos los procesos, y en realidad hay que darse cuenta de que lo de Pepe fue realmente un emergente muy inesperado, porque de alguna forma, cuando se sale se vuelve a la democracia en el 85, se estaba muy lejos de que los quienes habían sido exguerrilleros pudieran integrarse de forma activa a la vida política. Si bien, por ejemplo, en esa primera elección el Frente Amplio de hecho estaba proscripto como tal, claro. Se tuvo que presentar bajo otro nombre para dimensionar un poco. Recién 10 años después, por ejemplo, y es justamente Mujica el primer ex guerrillero en llegar al Parlamento. O sea, no fue un camino de rosas, sino fue una integración tan idílica como a veces parece que se quiere construir en el relato,
sino que fue un camino construido y trabajado. Y a partir de la llegada en el 95 de Pepe, primero como diputado, se empieza a generar un fenómeno bastante particular de que muchos medios de comunicación conservadores querían de alguna forma ridiculizar ese estilo humilde, campechano, desprolijo, natural como era él, de ir a su manera, no importarle, porque iba en moto al Parlamento, porque iba con su campera común y corriente, iban juntos con Lucía muchas veces en la moto, esa foto es hermosa. O lo seguían, por ejemplo, en campañas por el interior, y en esa búsqueda de dejarlo en ridículo se empezó de alguna forma a construir el mito de que había un político que estaba en la vuelta que era mucho más parecido a las personas de a pie, al uruguaya común y corriente de todos lados, que los demás políticos. Y eso fue de alguna forma el germen que empieza a construir el fenómeno popular de Mujica, que termina de estallar completamente con, después de la crisis del 2002, la victoria popular del Frente Amplio, que saca más del 50% en primera vuelta de los votos, que ahí llega Tabaré a la presidencia, pero con un Pepe que ya era la figura excluyente a nivel de reconocimiento popular. Claro. O sea, además es esto, ¿no? Una persona que luchó, que fue guerrillero, ¿no? Y porque algunos diarios acá lo titulaban de forma maliciosa eso, ¿no? Pero es una persona que logró también por las urnas cambiar un poco el rumbo de un país. Desde acá lo recordamos con un hermoso, digamos, un afecto enorme, sinceramente, porque nosotros decimos un poco era un faro, ¿no? Él, Lula, hubo un momento en nuestra patria grande que se perfilaban las cosas para el lado del pueblo, vamos a decirlo sencillamente, pero por suerte hoy lo preside Yatmanu Orsi, o sea que su legado está presente. Hoy Uruguay tiene un gobierno que piensa en mejorar la vida a los uruguayos cada día. ¿Cómo está hoy Uruguay y cómo están estos primeros días de presidencia? Sí, el gobierno de Orsi, digamos, ya lleva 2 meses y medio y no llega a los 100 días está todavía, en un proceso, digamos, de alguna forma de reconstrucción. Claro. Porque el Frente había estado 15 años en el poder y después vinieron los 5 años del Partido Nacional, que gobernó en coalición con otros partidos de centro-derecha y derecha, y de alguna forma, bueno, fue un cimbronazo muy fuerte, ¿no? En cuanto, sobre todo, a muchos programas sociales que fueron cortados, fue un cimbronazo muy fuerte en el bolsillo de la gente. Uruguay es un país caro ya de por sí, pero particularmente en los últimos años se sintió mucho porque los sueldos dejaron de mejorar como veníamos acostumbrados, y sin embargo las cosas, el precio de la vida se empezó a disparar. Entonces realmente el trabajo para hacer de reconstrucción es muy grande. Hay mucha gente en la calle todavía, que fue un fenómeno que se empezó a dar en la pandemia a exponenciar. O sea, siempre hubo gente en la calle, pero no al nivel que estamos acostumbrados a ver ahora, lamentablemente. Claro. Mucha gente después de la pandemia no tuvo salida porque el Estado se retiró y no brindó ninguna herramienta para volver a integrar a esas personas a la sociedad. Entonces, realmente son los primeros 2 meses como ir acomodando la cuestión de, bueno, ver por dónde encarar la problemática social principalmente, que es, creo, uno de los debes en los que viene el país en los últimos años. Muy bien, Diego. Bueno, entonces quizás podemos mirar a Uruguay y pensar que luego del tornado que implican las derechas en los países, vernos un poco reflejados, bueno, hay posibilidades de regresar a gobiernos que por lo menos reconstruyan. Vos lo dijiste muy bien, reconstruir, porque cuando pasan las derechas, en general lo que se observa es tierra arrasada. Nos está pasando acá en este país, y también les pasó a los hermanos uruguayos. Diego, bueno, muchas gracias por esta comunicación, gracias por las fotos, gracias por tu tiempo, y estamos en comunicación en cualquier momento. Sí, agradecer principalmente al fotógrafo Santiago Mazarovich, que lo pueden encontrar todas las publicaciones que hace, y ha hecho un seguimiento de estos días de la despedida del Pepe. Es impresionante el registro que ha ido generando, así que todo el crédito para él en ese sentido.
Y sí, esperemos que con esta alineación, por lo menos en el cono sur, sacando lamentablemente a Argentina, que se empieza a dar, sea momento sí de poder volver a reconstruir no solo Uruguay como país, sino toda la patria grande. Bueno, Diego, nos estamos viendo, muchas gracias, un abrazo enorme. Gran abrazo, estamos a la disposición cuando precisen. Gracias. Pasaba Diego Varela Calzada, colega uruguayo de Uniradio Montevideo. Diego está siempre al tanto de toda la información en su país y queríamos tener este contacto porque, bueno, se fueron dos personas que eran referencia. Primero fue Francisco, luego fue el Pepe, una persona que han marcado